a Filipenses, si no lo recuerdan, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, versículo desde el 4 hasta el 6. ¿Lo tiene, Jordan? Léalo despacio y fuerte. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Gracias. Termina el versículo 4 o 5, dice, y en cuanto a la ley, fariseo. Y ahí se halla como tal el corazón o la razón por la cual Saulo hacía esas cosas. Y es que era de la secta de los fariseos. Entonces, ahondábamos un poco acerca del problema tan grande que implica que una persona sea sectaria, o los daños que puede causar una secta. Es que Saulo no hacía estos daños porque sí, es porque en la ley de los fariseos, en la secta de los fariseos, esto estaba permitido, estaba contemplado y era bien visto. De esa manera que Saulo nunca comparece ante un tribunal por los daños que ha hecho a otras personas. Es como si a mí me dieran la libertad de matar a todo aquel que no fuera cristiano. Si usted no es cristiano, ya es objetivo mío. Y si yo lo mato, no hay ningún delito en eso. Es por eso el problema que genera que una persona sea sectaria. Lo que impulsaba como tal a Saulo a perseguir, a encarcelar, a matar, no era otra cosa sino su sectarismo. Ahora, ¿cómo se forma una secta? ¿Cómo nosotros podemos saber cómo es que se forma una secta? Habíamos dicho que una secta se forma cuando el ser humano comienza a reemplazar, a añadir, a quitar los principios que Dios ha establecido. Los principios que Dios ha establecido. Cuando yo de mi humanidad quiero colocar mis propios principios, está perdido. Eso va para secta. ¿Por qué? Porque Dios, en su deidad, Él es la sabiduría. Pero a la vez de que es la sabiduría, Él mismo es la ley. El principio de la ley, el principio de la moral es Dios. Dios es el que determina los parámetros para el hombre. El hombre no debe determinar los parámetros para el hombre. Cuando el hombre comienza a determinar los parámetros para el hombre y comienza a obviar los parámetros de Dios, está camino a perdición y se va a convertir en una secta. Se va a convertir en una secta. Eso era lo que pasaba con los fariseos. Marcos capítulo 7, desde el versículo 1 al versículo 23. Vemos como tal la conducta o bajo las normas por las cuales se regían los fariseos. Te decían, no, es la ofrenda, no, es que no me alcanza, bueno, la ofrenda reemplazaba como tal, una de las tantas cosas, la ofrenda reemplazaba como tal el honrar al padre y a la madre. Ahí podemos ver, no quiero volver a hacer la predicación, pero Marcos capítulo 7, el versículo 1 al versículo 23, habla de algunas de los parámetros o de las leyes que los fariseos
habían incorporado y cómo esas leyes, esos principios reemplazaban a la ley de Dios. Dios decía, honra a tu padre y a tu madre. Pero como los fariseos le importaban la plata, decía, no es tan necesario como ir y ofrendar al templo. Así que lo que usted iba a dar a su padre o a su madre, mejor délo al templo. Y es por eso que estaban los padres y las madres desahuciadas de sus hijos. Y sus hijos simplemente se escudaban en leyes humanas. Esa es la forma como se crea como tal una secta. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos detectar una secta? El jueves pasado habíamos hablado acerca de las doctrinas de las olas de Martín Lutero. Es una buena forma para mirar como tal o detectar esas sectas. Pero alguien dijo que con la técnica de los símbolos básicos matemáticos también puede detectarse una secta. Y ya les comparto. Símbolos básicos matemáticos son la resta, multiplicación y división, aplicado con teología. Cuando en una congregación, cuando en una iglesia se le suma a la palabra de Dios, es una secta. ¿Qué quiero decir? Que se le suma a la palabra de Dios. Congregaciones que tienen libros apartes de la Biblia, pero que comparten para ellos la misma importancia. ¿Sí? Tengo la Biblia en este lado y tengo otro libro en este lado y los comparto a los dos. Enseño de que esa es la verdad. No, la Biblia es una sola y toda la escritura es suficiente para nosotros. Cuando tengo también la Biblia y tengo una interpretación nueva de la misma Biblia, una interpretación que no está en la Biblia, pero que es solamente para mí, y yo se la doy a la iglesia. Puede ser una visión, puede ser un sueño, puede ser una revelación, lo que sea. Si a ustedes le vienen a alguien diciendo que Dios le dijo algo personalmente a él y quiere sustentarlo con la Biblia, es una secta, huye de ahí. Eso en cuanto a la suma. En cuanto a la resta, cuando en la iglesia, al compartir la palabra de Dios, se le merma como tal a la importancia de la obra de Cristo. Esto es de que no se acepta a Jesús como Dios, Jesús como el Salvador, como tal de los pecados de nosotros, sino que se le atribuye a Jesús simplemente como un gran profeta, como un gran maestro, como una persona ejemplar moralmente o como un Dios. ¿Me hago entender? Cuando no se dice que Jesús es Dios en su deidad absoluta y es hombre en su estado de hombre absoluto, sino que es un Dios como rebajado, un profeta o algo así, es una secta, se le está mermando a la obra de Cristo. En cuanto a la multiplicación, cuando se multiplica como tal los requisitos para la salvación. Así que ya la salvación no es por obra, la salvación no es por fe, sino que la salvación es por una serie de requisitos que la misma congregación le pone para que usted pueda encontrar la salvación. No sé, tal vez le digan, váyase de rodillas de aquí a allá. Y puede ser que con eso encuentre la salvación. O puede ser que le pongan leyes propias del hombre, del mismo grupo que se hayan inventado y que usted tenga que cumplir con esos requisitos a cabalidad para encontrar la salvación. Mateo capítulo 23, versículo 4, ese sí es cortico. Felipe, Pastor Felipe, por favor, colabóreme. 23:4. Dice, ¿por qué con cargas pesadas y difíciles
difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Gracias. ¿A quiénes se estaba refiriendo acá? A los fariseos, a esa secta de los fariseos. ¿Qué eran buenos ellos para hacer? Sacar leyes, sacar normas pesadísimas que nadie podía cumplir, y ellos no se inmutaban ni siquiera en cumplir una de esas. Le ponían un poco de requisitos del hombre, requisitos innecesarios, requisitos que no están en la Biblia. Se inventan requisitos cuando la iglesia comienza a inventarse sus propios requisitos y le dice que usted cumpliendo esos requisitos va a tener salvación, corra de ahí, huya de ahí, porque eso es una secta. Y la división es claramente dividir la iglesia de Cristo. Las sectas son buenas para dividir la iglesia. Y recapacitábamos un poco en esto, de que muchas veces la misma iglesia reformada tiene estos aires de dividir, y son aires sectarios en realidad. No, yo soy de la puerta estrecha. No, yo soy de los bautistas. No, yo soy de los presbiterianos. Y cada uno piensa ser superior que el otro, piensa ser más reformado que el otro. Cuando se tiene como tal este pensamiento, lo único que hay en la iglesia es división. Cristo no está dividido. Cristo no se puede dividir. Es claro en las escrituras que nosotros somos cuerpo de Cristo. Punto. Esto pasaba también en la iglesia primitiva. Bueno, 1 Corintios nos habla acerca de eso. 1 Corintios capítulo 1, versículos 10 al 17. Una polémica de las mismas iglesias donde decían, no, es que yo me identifico con Pablo, no es que yo me identifico con Apolo, no es que yo me identifico con Pedro. Y llega Pablo y los corrige, no es que usted se identifique con Apolo, ni Pedro, ni Pablo, no, nada de eso. La iglesia es de Cristo. Lo que usted quiera hacer de ahí para allá son divisiones y pilas con eso porque caen en sectarismo. Símbolos matemáticos básicos para identificar una secta. Así que Dios muestra como tal su sabiduría para que el hombre pueda vivir en armonía cumpliendo los requisitos que Él ya ha establecido. Algunos de los requisitos, por poner ejemplos, porque está llena la Biblia de requisitos, o de principios más bien. Dios es claro desde el principio cuando dice que el matrimonio es el hombre y la mujer. ¿Qué pasa con la sociedad? ¿Qué pasa con hoy en día? Esos principios se han alterado. Ya no es el hombre y la mujer, es la mujer o la mujer, o el hombre con el hombre. En viceversa, sentido contrario. Y se vuelve un caos. Eso es lo que causa el hombre, un caos. Biológicamente no puede estar un hombre con un hombre, se va a extinguir. Ni una mujer con una mujer. Dios dotó al hombre y le dio unas capacidades, lo formó de cierta forma físicamente, o sea, biológicamente, mentalmente, psíquicamente, y también le dio como tal unas labores propias al hombre y unas labores propias a la mujer, que nuevamente hoy en día no se quiere respetar, y eso daña a la sociedad. Dios dice en su palabra, honra a tu padre y a tu madre. Hoy en día se honra más al perrito, se honra más al gatito. O incluso el padre honra más al hijo que el hijo honra al padre. Me hago entender, no es que está mal consentir, darle amor a una mascota, pero tenga presente que es una mascota. Y si la mascota se le enferma y su mamá o su papá se le enferma, hay unas prioridades. Y si usted prefiere invertir en una mascota que invertir en su mamá o su papá, pues pilas. Porque hay un orden.
Dios dejó las autoridades en la tierra para que nosotros la obedeciéramos. Y quien se rebela contra la autoridad, pues resiste a Dios, porque Dios la dejó para que gobernara. Pero el hombre ya no quiere ser gobernado por autoridades, y se pone en contra de las autoridades, y reniega a las autoridades, y ya se cree la misma autoridad que hoy en día vemos a personas civiles pegándoles a los policías o pegándoles a las autoridades. Me hago entender cómo es que el orden se va cambiando. Y cuando hay iglesias que respaldan de que el hombre tenga algunas modificaciones en cuanto a los principios de Dios, esa iglesia ya no es una iglesia, sino que es una secta. Y si es una secta, pues usted está siendo adiestrado como un sectario y usted posiblemente vaya a comenzar a perseguir, vaya a comenzar a encarcelar o matar o hacer la guerra a otro. Porque ya es una pelea de pensamientos humanos, de leyes humanas, y el hombre varía. Usted piensa una cosa, yo pienso otra cosa, nunca nos vamos a poner de acuerdo. Por eso es que Dios deja una ley establecida para que el hombre no considere si sí o no, sino para que el hombre la obedezca.